Que Dios te bendiga, hermano. Hay una interrogante o una polémica en las redes sociales si tú investigas acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Cuando vemos las respuestas de las personas notamos que hay un 50 y 50. El 50% de los hermanos creen que la salvación se pierde, pero el otro 50% creen que no. Les voy a dar mi opinión basada en lo que la Biblia dice. Lo primero, debemos saber que el hombre por sus propios medios no se puede salvar. Tú me dirás, pero soy yo quien creí en Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En este versículo de Efesios se nos está diciendo que aún la fe que nosotros hemos puesto en Jesús para creer en Él y alcanzar la salvación es un don de Dios. Aún la fe Dios nos la ha otorgado, Dios nos la ha regalado y Dios la ha puesto en nuestros corazones. De modo que no podemos decir que nos salvamos porque nosotros hemos creído. Debemos decir que nos salvamos porque Dios puso en nosotros la fe para creer. En segundo lugar, debemos entender que la salvación la da Dios, no la alcanza el hombre. Dios es quien da la salvación. El apóstol Pablo dice a los romanos, hablando Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. De modo que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Luego dice el escritor, y entonces ¿por qué Dios nos inculpa de pecado? El apóstol Pablo vuelve a responder y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Una de las preguntas que surge a raíz de creer en que la salvación no se pierde es si esto es una libertad para pecar, ya que muchos han llegado a pensar que creer en que la salvación no se pierde es darle a las personas una carta para que pequen. Pero eso no es así. El apóstol Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor o el nombre de Dios. Entonces, si una persona es de Dios, se va a identificar. ¿Cómo se va a identificar? Apartándose del pecado, apartándose de lo malo, porque el principio bíblico sigue siendo el mismo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucede con aquellas personas que han sido creyentes, y muchos de ellos buenos creyentes, pero se han apartado del Señor? Dentro de ellos han habido diáconos, han habido pastores, han habido evangelistas, personas que llevan el mensaje, que han predicado y que muchas personas se han convertido a raíz del mensaje de ellos, pero hoy en día no los vemos en las congregaciones. Hoy en día no los vemos creyendo, sino que se han alejado del Señor. Ante esto, la Biblia tiene una respuesta. Primera de Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se sepa, se conozca que no todos son de nosotros. Lamentablemente, no todos los que predican, no todos los que están en la iglesia son creyentes. No todos son pueblo de Dios. No todos los que hoy en día predicamos, no todos los que hoy en día estamos en la congregación somos pueblo del Señor. El detalle de esto, hermanos, es que solo Dios conoce a su pueblo. El Señor Jesús dijo, a los que me distes, ni uno solo he perdido, ni uno. La misma escritura dice que el que está en su mano, nadie lo va a arrebatar, nadie lo puede quitar de la mano del Señor. La salvación la da Dios, y si estamos en las manos del Señor, Él nos va a sostener hasta el final, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el final será salvo. Yo creo que yo soy escogido de Dios. A lo mejor tú lo crees o no, yo no estoy seguro. Pero ¿cómo puedo saber si Dios está plenamente en mí? Lo voy a hacer en la medida que yo me santifique cada día, en la medida que yo aparte de mi vida el pecado, en la medida que yo me guarde de las cosas que no agradan a Dios, en la medida que yo me esfuerce por perseverar cada día haciendo las cosas que a Dios le son agradables. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien cree que la salvación se pierde? No hay mayor conflicto en estas doctrinas, porque ambas enseñan que hay que ser santos para heredar la vida eterna. Yo lamento, hermanos, que en las redes sociales la gente se ataque una a otra porque creen de forma distinta.
A veces es porque no conocemos el punto de una doctrina y discutimos, pero si tú crees que la salvación se pierde o que no se pierde, en algo coincidimos los que conocemos ambas doctrinas, y es que debemos ser santos para heredar la vida eterna, y es que debemos apartarnos del pecado, y es que debemos alejarnos de las cosas que no agradan a Dios, y es que debemos vivir en santidad cada día, porque si no somos santos, no veremos al Señor. Y como dije, el apóstol Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos, Él los conoce. Pablo dice también, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, el anticipado conocimiento de Dios, para ser santos. Dios sabe quiénes son los suyos. Si nosotros nos sentimos parte de esa iglesia, solo tenemos que esforzarnos cada día por ser santos, para que cuando el Señor venga, ser hallados fieles y dignos de estar con Él. Que Dios te bendiga, hermano. Te invito, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, no buscando una discusión, sino déjalos en cuanto a cuáles son tus pensamientos acerca del tema, en cuanto a si tienes alguna interrogante y te gustaría que se hiciera un video sobre ello, porque mi intención no es formar polémica, es enseñar lo que la palabra de Dios dice. Que Dios te bendiga.